Mañana, 3 de junio, se van a cumplir 7 años de la primera manifestación de Ni Una Menos. ¿Se acuerdan? El 2015, ese 3 de junio, donde vimos en las calles esta expresión masiva de, sobre todo mujeres, pero también había hombres, para visibilizar la violencia de género. ¿Qué ha pasado en estos 7 años? Se han conocido algunos números que son realmente tristes, porque si les cuento que desde enero se registró en el país un femicidio cada 27 horas, bueno, ahí vamos a ver algunos números. Desde 2015 a mayo de 2022, 1.685 femicidios directos, 131 femicidios vinculados de niños y varones, 92 femicidios vinculados de niñas y mujeres, 48 trans y travesticidios y un femicidio cada 33 horas y cada menos también, cada menos cantidad de horas también, lamentablemente, muere una mujer. 1.632 femicidas, 1.553 cometieron un femicidio vinculado o trans travesticidios. Bueno, y ahí compartimos algunos números más. Números que nos entristecen, que nos siguen preocupando, porque pasan los años, se ha avanzado, eso siempre lo aclaramos y lo sentimos, pero falta tanto, falta mucho. Vamos a conversar con Gabriela Sosa, que pertenece a Mumalá, Santa Fe. Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy agradecida siempre por poder compartir algunas reflexiones acá. Me toca la responsabilidad no solo de estar en Santa Fe, sino también de coordinar la mesa federal de Mumalá, es decir, que tenemos justamente en este 3 de junio, sí, no el informe habitual que les presentamos, sino este informe que vos comentabas, algunos datos, también es en el marco de los 7 años de nuestro observatorio, ¿no? Y donde vos decías, bueno, ¿qué nos falta? Y una de las cuestiones que sigue pendiente en la Argentina, sí, es el registro oficial de situaciones de violencia de género, ¿no? Es decir, la Corte emitió hace un par de días un informe del 2021 sobre femicidios, y ese es el único informe oficial que sale cada 6 meses como máximo. Bueno, creemos nosotras que lo que está pendiente en la Argentina en temas de datos y construcción de información y de diagnóstico, una de las cuestiones tiene que ver con la construcción de la estadística, no solamente en las violencias extremas, que son los femicidios y travesticidios, sino que también hoy la Argentina no tiene ni siquiera un acercamiento a un diagnóstico de cuáles son, de cómo se manifiestan, de cuántos son, en qué regiones se dan, en qué horarios, con qué modalidad se manifiestan las violencias de género que no llegan a ser los femicidios, ¿no? Claro, sí, Gabriela, eso es una tarea pendiente. ¿Por qué te parece que no hay datos oficiales? ¿Por qué no se da a conocer desde el gobierno estos números? No, en principio no los tienen, es decir, bueno, no ¿por qué no tienen los tienen? ¿Por qué no han definido un instrumento? Fue una falta de decisión política. No han definido un instrumento de recopilación, al menos de denuncias. En una experiencia que hemos hecho, cuando a mí me tocó coordinar las políticas públicas de la provincia de Santa Fe, la decisión política es fundamental. Es decir, nosotras sabemos que lo primero que se puede recopilar son las denuncias, porque es lo más fácil de obtener, porque es una coordinación con el Ministerio de Seguridad de que te acerque las denuncias. Pero también sabemos que una persona, una mujer, va a un centro de salud que no registra denuncia, porque de hecho en este informe de femicidio de 7 años dice que solamente en los casos más optimistas, el 25% de las víctimas de femicidio había denunciado. Pero seguramente fue a un centro de salud. O seguramente fue a la escuela a llevar a sus niñas y las docentes observaron alguna situación que podrían enmarcar en violencia de género. Bueno, eso es más difícil para registrar, pero está en la ley. Por lo tanto, creo que falta definición política en ese sentido, empezar la tarea de registro y anunciar públicamente que esa tarea de registro se va a ir enriqueciendo, que no es una tarea acabada, pero empezarla de una vez. Es falta de decisión. Gabriela, una vez que haya registro, hay que actuar. Por supuesto, y por eso es tan valioso los informes que hacemos las organizaciones, porque van marcando algunas tendencias, ¿no? Por ejemplo, como vos bien decías,
respecto a estos datos, hay tendencias que son bien marcadas y que no bajan y que se han mantenido en estos 7 años, diría que en 10, y diría que es también a nivel regional la situación, donde son los conocidos o integrantes del círculo íntimo de las víctimas quienes las asesinan. Casi un 94% de los femicidas eran exparejas o conocidos o de alguna relación con las víctimas. Las armas blancas ocupan un porcentaje alto en cuanto a la modalidad, un 30%, pero un 25% las armas de fuego, lo que implica, o decime vos, ¿cuándo fue la última campaña de desarme que te acordés? Claro, no. Bueno, seguramente no te acordas. No. O también que las situaciones de violencia extremas se han manifestado mayoritariamente de noche o a la madrugada, lo que implica, por ejemplo, tener alertas en dispositivos estatales presentes a nivel local que puedan ser necesarios en esos momentos de noche o de madrugada para estar alertas cuando se escucha una situación de violencia de género en la casa de la vecina, o mayor información de que el 911 puede actuar e irrumpir e interrumpir esa situación de violencia que se está manifestando, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Tiene que ver con esto. Qué importante es eso, animarse a denunciar, a hablar, a contar lo que se ve, lo que se escucha. ¿Cuánto podríamos ayudar, cuánto más se podría ayudar, ¿no? Ante esto que vos estás diciendo, escuchamos al vecino, gritos raros, ¿viste? Como que no sé, que no pase como si nada, sino que nos animemos a contar. Gaby, contame, mañana se cumple justamente el aniversario Ni Una Menos. ¿Qué se planifica hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividad tienen planeado? Contanos. Sí, un montón de actividades en todo el país, movilizaciones multisectoriales en todas las provincias, bien, recordando Ni Una Menos. En el caso de las Mumalá, tenemos nuestra consigna que vamos a trabajar, tiene que ver con esto, con que nos golpea la pobreza, que nos mata el machismo y nos golpea la pobreza. Es decir, no se da esta situación de violencia que se mantiene, estos números, no se dan en cualquier momento histórico, se dan en un momento de profunda desigualdad económica, de aumento de la pobreza, lo que implica que ese elemento de dependencia económica, muchas veces que tenemos respecto a nuestros agresores, se afianza ese vínculo de dependencia cuando hay una complejidad económica que nos impide la autonomía, ¿no? Es decir, seguramente si entrevistas a mujeres que han estado en situación de violencia de género, que lo están en este momento, te van a decir que una de las razones por las cuales se les dificultó pensarse sin el agresor fue la dependencia económica. Por lo tanto, cuando hay dificultades para fortalecer nuestro trabajo, cuando siguen las brechas laborales, cuando la desocupación crece, cuando estamos menos capacitadas y más precarizadas en nuestro trabajo, se hace más difícil cortar con una relación con un agresor que a veces es el proveedor económico del hogar, ¿no? Entonces, como decimos en nuestra consigna, que nos mata el machismo y nos golpea la pobreza, mañana marchamos en todo el país. Bueno, Gabriela, vamos a estar, por supuesto, reflejando todo lo que se vive en el país. Estamos siempre tratando de estar muy cerca de todo lo que hacen. Te mando un abrazo. No, gracias a ustedes. Gracias.